La vida es un carnaval, dice. No sé si la gente todavía quiera seguir hablando de carnaval y de juego ante la coyuntura, pero yo creo que sí. Para eso estamos, para conectarnos con esto. Vamos entrando ya en vivo, ahora sí, para ir saludando a todos los que se están conectando, ya que en breve estaremos empezando esta conversación. Ya estamos en previos juegos conversatorios aquí con Muriel antes de empezar esta charla y ya entrando en el tema, ¿no? Tan importante como es el juego y el arte. O el arte y el juego. ¿Cuál será primero? Ya lo conversaremos. Veamos, veamos. Y ahí puedes ver los comentarios de todas las páginas. Eh, ahí sí creo que hay un problema. No, pero sí, sí van. Bueno, no de todas en realidad, porque al final son, ¿cuántas son? 4 páginas y hay que estar. Tenemos a Milagros Romero que se está conectando y seguimos invitando a todos para que se sigan conectando. Estamos, te mando saludos, Muriel. ¿Tú ya lo compartiste? ¿Tú te puedes ver? ¿Puedes ver en lo tuyo? A ver. Dar espacio a esto, voy a compartirlo en mi muro. Pero ahora tengo que elegir de dónde lo comparto. Yo estoy en mi muro. Yo veo en Allá mi voy a... muro y yo. Ya. Hola, ¿cómo Ahí está. están? A todos los que se están conectando, estaremos en breve ya iniciando esta charla. Vamos dando espacio para que puedan conectarse y puedan participar con sus preguntas luego de conversar con Muriel y poder responder algunas dudas, algunas cosas que tengan pendiente a partir de este tema, ¿no? Como el arte y el juego como recurso para el acompañamiento emocional en niños y adolescentes. Uh-huh. Ya estoy. Catherine Muñoz, mi amiga Catherine Muñoz, a tanto tiempo. Yo veo aquí algunos comentarios de Carmen. ¿De Dice quién? saludos a Antonio y Muriel. ¿Desde De dónde está? Juliaca. Lo veo en el... Me aparece aquí live comment. Vamos a ver. Ahí está Lili también. Bueno, ya lo compartí. Vamos jugando con la computadora para... No, es que este ha sido un descubrimiento, de verdad, de explorar mil cosas con el StreamYard, con el Zoom. Sí, sí. Necesario mucho juego para aprender cómo usar esto. Sí, y como muchas cosas de la vida misma, ¿no? Diferentes situaciones, si no las aprovechamos, digamos, hablando de esta coyuntura pandémica, si no las aprovechamos, pasamos desapercibido, ¿no? Yo recuerdo a muchos papás, ya sea en los talleres que tenemos, en terapia mismo, hablan de que no saben cómo quitarle la computadora a sus niños. Y ahora es como una exigencia que la usen, ¿no? Tal cual, sí. Ajá. Y ahora es parte de todo. De todo, sí. Más bien tenemos que pedirle a nuestros hijos, a, a pedirles que nos enseñen, ¿no? Entonces, Sí.
yo voy descubriendo, ¿ah? Cada vez que me conecto con algún adolescente o niño, cosas diferentes de esta comunicación desde la virtualidad. Estoy agradecida de los conocimientos que voy tomando. Bueno, hay solo 2 minutos han pasado. Perdónenme si a los que ya se están conectando, nos estamos dejando un poco de tiempo para que puedan entrar más y poder iniciar ya esta charla junto a Muriel Hermosa y también la oportunidad que puedan tener después de hacer sus preguntas. Así que les pediría un poquitín de tiempo y paciencia para poder iniciar, pues. Que dice Jorge Brigada. Gracias por tus comentarios, Jorge. Muy Lindo. buenos. Sí. Mi hija estuvo en la temporada en la sede de Los Olivos de Chiqui Clown. Y sí que le ayudó en su desenvolvimiento. Saludos. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Juan Pablo. Hola, Juan Marvin Flores. Ya llegué. Bueno, qué bueno. ¿Qué te parece si tú me dices en qué momento iniciamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo la Ya, ves? Vamos un ratito, pero tú me dices. ya. A ver, dame un ratito. Letichu Martín, saludos. Zuleika Valencia desde Venezuela. Saludos para la gente de Venezuela. A mí yo leo algunos de los que tú lees, pero por ejemplo no veo a Juan Pablo, pero hola Juan Pablo. Yo lo estoy leyendo, Juan Pablo, desde mi muro. Bueno, yo creo que ya, Antonio, empezamos. No sé Vale, cómo. sí, empezamos. Que suena el pitazo para iniciar el fuego. Bueno, amigos, amigas, gracias por conectarse. Gracias por estar aquí iniciando esta segunda jornada de talleres que en la descripción de estos flyers de los 5 encuentros que vamos a tener, bueno, con esto ya ese es el segundo, menciono un poco las motivaciones, ¿no? Por el cual estamos haciendo estos enlaces, estas charlas, porque este mes se cumple, ya es domingo, se cumple un año de la partida del maestro Claudio Naranjo, que, como la inspiración de mi trabajo, y bueno, a partir de esto, y sobre todo leyendo un libro de Claudio que tiene que ver con la educación, cambiar la educación para cambiar el mundo, pude, digamos, como entrar en este lenguaje para mí importante de lo que podría ser una educación sana, ¿no? Una educación integradora. Y que justo tiene que ver también con esto, con esta invitación, creo que me pareció la persona más adecuada para hablar sobre el arte, procesos que incluye Claudio Naranjo dentro de su escuela, y el juego también, ¿no? Como recurso para aprender a la vida misma, ¿no? No un juego de competencia, creo que antes lo hablábamos un poco con Muriel, sino un juego Sí. para la vida, un juego simbólico que luego ya vamos a entrar en profundidad con este tema. Y por eso que me pareció importante invitar a Muriel, porque aprovecho ya en presentarla. Muriel Hermosa es psicóloga clínica, psicoterapeuta, arte terapeuta, especialista en terapia para infanto juvenil y formadora en el Centro Gestáltico del Perú. Aprovecho también a saludar a nuestro amigo Alberto Sánchez, director del Centro Gestáltico. Y entonces, además, Muriel es, iba a decir Muki. Dan, dime Vale, bien. vamos a llamarte Muki porque nos conocemos ya un tiempo y somos muy amigos y la verdad que estoy muy contento que estés aquí. Decía que Muki es animadora sociocultural, ¿no? Y además también ella es una de las que dirige la formación de arte terapia, que también habíamos tenido en ITP, este diplomado. Bienvenida, Muki. ¿Lista para Gracias, jugar? Antonio. Sí, y también muy contenta y agradecida de compartir este espacio contigo. Justo ahora te decía en la tarde, ¿no? Cómo extraño los espacios de conversación contigo, de estar en tu espacio, que también me conecta mucho con el juego.
y encantada de ser parte de toda esta serie de webinars que estás organizando y muy contento por el tema que me tocó, porque es un tema que me gusta mucho y lo disfruto y creo que del cual yo al momento de elegir la carrera siempre como intenté seguir conectada con esto, ¿no? Que creo que ha sido en mi infancia como un salvavidas muchas veces, ¿no? La expresión a través de las artes y el juego, ¿no? Entonces, contentísima de poder hablar de esto el día de hoy. Sí, bueno, gracias por aceptar la invitación. Esto que acabas de decir, la verdad que me resonó muchísimo, porque, bueno, Claudio Naranjo es mi maestro, y una de las cosas que me dijo fue algo que lo traigo a propósito de lo que acabas de decir. Me dijo, el clown fue la forma como lograste salir de donde estabas, de alguna manera, ¿no? Es que la originalidad tiene que ver con el juego, el clown. Entonces, gracias a eso, gracias al juego mismo, uno puede, digamos, aprender que la vida hay diferentes procesos y que la autorregulación ayuda a poder, justamente a partir del juego, que ya luego vamos a profundizar más porque yo tengo el concepto del juego como un juego pleno y no plano, porque a veces jugamos plano, donde no hay ningún tipo de posibilidad de perder, por ejemplo, porque no nos permitimos perder. Sin embargo, a partir de un juego pleno es que un momento pierdes, un momento te enojas, en un momento eres alegre, donde puedes recibir todo tipo de información para con eso hacer salir las emociones y con eso aprender a autorregularte, qué sé yo, un poco eso, ¿no? Pero bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, o más que preguntarte, escuchar tu comentario, es sobre, porque cuando yo leo el título de El arte y el juego, en un momento me parece que es redundante, porque el arte es un niño jugando, o sea, hacer arte es Tal un cual. niño jugando. Entonces, Sí, ¿qué me dices de esto? creo que coinciden muchísimo, ¿no? O sea, cuando hablamos dentro del espacio terapéutico, ¿no? De la, del arte, estamos hablando de un plano metafórico, ¿no? El cual el juego también nos comparte, ¿no? Entonces, ambos tienen muchos puntos en común y creo que están muy ligados. Y sí, pues, es como redundante en la manera de sentirse, ¿no? Porque cuando nos conectamos con el arte, se busca y nos conectamos con esa sensación de disfrute y como tú dijiste, ¿no? De explorar nuestros diferentes altibajos sensoriales, emocionales, también nos pasa en el juego, ¿no? Nos vamos explorando. Los dos tienen un potencial de exploración. ¿Por qué? Creo yo que es porque ambos, dentro de este lenguaje metafórico, nos permite conectarnos de una manera amorosa, darnos cuenta de nuestros procesos, ¿no? Entonces, el arte invita a esto, mirar nuestros procesos cuando trabajamos con los niños, mirar sus procesos, reconectarnos con los procesos y poder revalorizar, ¿no? No tanto el objetivo o al final, como si pasan estos juegos por competencias, que justo también lo estábamos hablando ahora antes de empezar el vivo. Sí, sí. Y una de las preguntas que me viene, y no porque se me haya venido ahora, porque ya lo tenía como muy marcada dentro de esta conversación, era, ¿cuándo fue que volvimos peyorativa la palabra juego? ¿Cuándo dejamos de jugar? Y justo cuando empezábamos a hablar sobre este tema, yo me conectaba con lo que te comentaba, ¿no? Que adultos que yo creo que un punto importante tiene que ver con los introyectos que nos vamos formando de qué cosa es ser un adulto, ¿no? Y salir de y que no es compatible, ¿no? Esto de tener un rol de adulto y jugar, ¿no? Y hay una frase muy interesante que es que cuando el niño juega, realmente el juego es algo muy serio. No es como un vacilón, así, no, es algo muy serio. Está ahí Exactamente. él, es él, ¿no?
Y entonces dentro de esta sociedad de repente de la exigencia, ¿no? Del tener que hacer, nos vamos desconectando con esta forma de vivirnos, ¿no? de estar. Y entonces, pues, vamos a ir, como todas las, ¿no? de la autorregulación, ¿no? Nos alejamos de este proceso natural de vivir, ¿no? En contacto con lo que sentimos, desde nuestra autenticidad, y nos vamos perdiendo estos espacios para ir en el deber hacer, ¿no? Yo creo que esto es una parte importante dentro de la historia, en donde el adulto se va desconectando de su capacidad de juego y todos esos disfrutes. Sí, y eso del adulto, ¿no? Para mí el adulto, y no sé si tiene que ver con la palabra, me refiero lingüísticamente, pero viene de adulterado, ¿no? Porque de cierta manera un niño se va adulterando, va dejando de disfrutar del juego, va dejando de disfrutar de la naturaleza, va dejando de pintar, qué sé yo, de expresar con sus manos lo primero que quiere hacer, justamente por ese tema de la rigidez de la crianza, la rigidez de la educación, y entonces pierde esta cosa mágica, que además sanadora, que tiene que ver con el arte y el juego mismo, ¿no? Exacto. Que, como decía, ¿no? Es un plano, el plano lúdico, ¿no? Nos permite poder vincularnos con nosotros mismos sin, a ver, desde un lado más auténtico, pero también desde un lado más vulnerable, ¿no? Y entonces también desde este querer, ¿no? Me nace como un poco la idea también que puede ser desde este querer protegernos, que vamos más enteritos, o sea, no más enteritos, más armaditos, ¿no? Con nuestra coraza, y nos alejamos de estos espacios de vulnerabilidad maravillosos, ¿no? Que nos da el juego, que nos da el arte. Sí, sí. Sigue. Iba a decir también que dentro del proceso terapéutico nos vamos dando cuenta que muchas veces las situaciones de mucho dolor, ¿no? Heridas emocionales que hemos tenido en nuestra historia, y de repente sin esta oportunidad de tener alguna experiencia resiliente con el arte, porque es lo que propone, por ejemplo, la animación sociocultural, hace pues que uno vaya distanciando también, ¿no? Porque jugar y, y conectarse con alguno de los lenguajes artísticos es inevitablemente sentir. Claro. Sí. Con esto de jugar, yo creo que pienso que el gran problema de todo esto, del juego, tomar el juego, no darle una credibilidad al juego con esta idea de jugar a la vida misma, porque la vida misma puede haber momentos alegres, pero también puede haber desdicha. En el juego también. El tema es que cuando el adulto está preparado para acompañar al niño, a la niña, en la frustración, por ejemplo, si es que pierde un juego, ¿no? Y entonces ahí creo que hay un gran problema, porque si el propio adulto no puede contemplar sus emociones, si no está, digamos, educado de tal manera como todos nosotros, ya sea por el sistema educativo, por lo que sea, este tema de poder acompañar y abrazarse y luego poder acompañarse y acompañar al niño en su frustración. Yo creo que es por eso que mejor no me meto a esas cosas, no dejo de jugar yo, porque si no me salgo del juego, ¿no? Game over, antes de que puedan entrar en la plenitud del juego mismo, ¿no? Con todo esto, ¿no? Con todas estas cosas, esta fragilidad que hablabas, esta posibilidad de perder, de emocionarse y no saber qué hacer con eso. Si no lo puedo hacer conmigo, menos lo voy a hacer con mi hijo, con mi hija. Exacto, sí, es así. Cuando tú tocas el tema de la frustración, ¿no? Interesante porque en realidad es como el niño se frustra y se intenta cortar el lenguaje lúdico, como ya, ¿no? Esto es como una resistencia, ¿no?
Pero realmente nos damos cuenta dentro del proceso que la idea es que la frustración no tenemos por qué cortar el lenguaje lúdico o artístico, digamos, ¿no? Sino que podemos seguir bajo este mismo camino para acompañar a sostenerlo desde ahí, ¿no? Y entonces, como que el niño vaya aprendiendo el baile del enojo, o que aprenda, ¿no? ¡Ay! ¿No? Y luego sacar la voz, ¿no? Y vamos a poder también acompañar estas emociones desde el propio lenguaje lúdico, ¿no? O sea, no distanciarnos de eso. Pero sí, pues hay miedo, ¿no? Y el miedo que te distancia. Claro, esto que mencionabas sobre, o que mencionaba yo, que decía que el arte es un niño jugando. Claro, si nosotros, por ejemplo, si el niño está enojado y haces la danza del enojo, enseñas acá la danza del enojo, ya con esa performance ya está haciendo arte, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, un poco que los papás y los acompañantes que nos ven puedan tener esa idea, registrar bien esa idea de que cómo a partir de una emoción, sea la que sea, estamos hablando en este momento del enojo, puedan acompañar a su niño desarrollando algún tipo de expresión corporal, ¿no? Artística, y con eso generar un hecho artístico, ¿no? Que era lo que yo diferenciaba del arte con un hecho artístico. En ese caso, el hecho artístico sería la danza misma. Exacto, sí. Sí, y ahí, por ejemplo, hablando de esta emoción y hablando de la danza, Antonio, el mirar cómo el arte y el juego ayuda a la incorporación en el cuerpo de la emoción, Eso. ¿no? Y entonces no es una emoción mental, ¿no? Que como que la pienso, ¿no? Sino que el juego y el arte ayuda a que el niño y el adulto, ¿no? Incorpore la emoción y la incorpore en espacio, es que de Luna ahorita está en la hora del mimo, y que la incorpore este, en un espacio seguro, ¿no? Entonces, porque es un lenguaje no invasivo, ¿no? Entonces, y si hablamos hace un ratito hablamos de la corregulación, ¿no? Que son espacios que se juegan dentro de la interacción con otros. Entonces, definitivamente tiene un poder de incorporar la emoción. Un espacio seguro. Sí. Antonio, dame un ratito que tengo que enchufar la batería de mi laptop. Ahora Vale, vale, mismo. vale. La vida misma, hay que dejarse fluir con la, con lo que va ocurriendo, que tiene que ver además con el juego mismo, ¿no? El tema, lo que hablaba sobre la diferenciación entre juego plano y juego pleno, es que el juego plano tiene reglas, tiene demasiadas reglas, demasiada rigidez en las reglas más que todo, y entonces no permite esto de la posibilidad de poderse frustrar, de poderse alegrar, de poderse enojar, de tener también miedo, que aparezcan las emociones. Entonces, cuando sucede esto, no hay posibilidad como de un crecimiento a partir del juego. Sin embargo, el juego pleno, como un juego libre, por ejemplo, ¿no? Sí, aparece una posibilidad a partir de las emociones y todo lo que aparezca del interior, lo que aparezca en el niño interiormente y que puede expresarlo, aparecen posibilidades para que los acompañantes puedan abrazar eso y estar viendo posibilidades de poder expresar, ¿no? Como la danza que mencionabas, como terapeuta también el poder ayudar, ver al niño. Porque una cosa que yo solemos hacer, por ejemplo, en la escuela en Chiquiclán, a partir del juego, es como, no sé cómo lo ves tú, para mí el juego viene a ser como estos reactores químicos que se vierten a ciertos elementos y toman un color, cada elemento, ¿sí? Y el juego es como este reactor químico que hace que ver un poco las posibilidades, lo que no son, pueden los niños, las trabas que tienen los niños, ¿no? Porque va como mirándose, van accionando ciertas cosas y también van viendo las imposibilidades de ciertas maneras, incluso sociales, ¿no? De manejarse en Sí, grupo, claro. ¿no? Entonces es muy rico esto de poder utilizar estas herramientas para poder acompañar al niño, pero también para ver de dónde es que carece de poder fluir, ¿no? Digamos. Sí, un laboratorio, o sea, cuando tú hablabas de estos reactores, ¿no? De como pum, va
apareciendo los colores, eso es un laboratorio de la vida, ¿no? Tal cual, sí, 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 sí. Y no solamente reacciones químicas como ver las emociones que van pasando, sino que también realmente adentro, a nivel neurológico, hay muchas reacciones químicas que el niño va experienciando, ¿no? Como la dopamina, que es como la hormona de la autoestima, ¿no? Entonces se empieza a sentirse a él mismo desde la sensación de capacidad, de que yo puedo, la sensación de disfrute, la sensación de contacto y conectividad, ¿no? De sensación de contacto y conectividad con un otro. Entonces también se van generando muchos aprendizajes y conexiones neuronales, ¿no? A partir de un juego libre, como tú lo mencionabas, ¿no? No necesariamente como vamos a aprender la letra A con este juego, ¿no? Sino que es a partir del juego libre. Y un poco lo que ibas hablando también me estaba como llevando a pensar la capacidad integradora que tiene el juego y el arte, ¿no? De una propuesta tal vez un poco más rígida de esto tiene que ser así, a vivenciarse en algo con una estructura mucho más libre, aún con estructura, porque el arte, o sea, tal vez da muchas posibilidades de poder vivirse, de vivir la experiencia, pero aún así tiene una estructura, ¿no? Entonces, es la integración para mí, y lo sostengo aún, entre de repente un modelo de crianza que puede haber sido como la letra con sangre entra, como que sí, y el haz lo que quieras, ¿no? Entonces, el arte y el juego propone esto, ¿no? Es amable, es flexible y tiene una estructura, si no, no funcionaría. Entonces, más allá de te voy a enseñar a integrarte, estas experiencias ya generan en sí mismas experiencias de integración. Sí, hablando de la letra con sangre entra, Milagros Romero escribió algo interesante. Cambiar la letra con sangre entra. Milagros Romero es una de las participantes que están enviando sus comentarios. Cambiar la letra con sangre entra con la letra con juego entra. Claro, exacto, exacto, exacto. Sí, yo aprovecho esto también en decir cómo el sistema, la forma educativa o la educación en sí, ojo que me refiero a la forma, a la estructura de educación, no me refiero a los maestros porque los maestros hacen su trabajo, intentan entrar como sea, a pesar de las deficiencias del propio sistema, a este lenguaje con los niños, porque pienso y sigo insistiendo que el lenguaje de los niños es el juego, y si no entras por ahí, no hay paso, no hay acceso. Si logran entrar, ya el niño empezó a dejar de ser niño, empezó a ser más, hago lo que el adulto dice y con eso se condicionó. ¿Qué piensas tú de esto? Exacto, sí, sí, como un pórtate bien, que es igual a no jugar. Cuando Claro. no, entonces el niño empieza a incorporar, a introyectar, ¿no? Pórtate bien es igual no jugar. Entonces, que vienen de modelos, ¿no? Que están buscando un tipo de adulto, ¿no? Que sea eficiente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no que disfrute, no que viva, ¿no? Desde la autorregulación organísmica, ¿no? Sino como desde esta autoregulación deberista de hacer. Entonces, sí, es importante poder incluir el juego y experiencias artísticas dentro de la relación, ¿no? Dentro del vínculo profesor-alumno o terapeuta-paciente y de los cuidadores, ¿no? Del sistema de cuidado con los niños o con los adolescentes, ¿no? Porque como tú bien dices, es una forma de poder ingresar a este mundo interior bajo un lenguaje suyo, ¿no? Entonces, si no, sería nuevamente tener esta mirada adultocentrista de que el niño se tiene que comunicar con el adulto adaptándose y explicando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? En cambio, el juego y el arte te permite ingresar a este mundo interior desde otros lenguajes, como el lenguaje de la imagen, el lenguaje del movimiento, que te permiten conocer otras instancias incluso yo le decía a Antonio, ¿no? Nos permite acceder a sensaciones o experiencias del niño
que en ese momento de repente no puede encontrar palabras o no hay palabras, ¿no? Y dentro del espacio terapéutico, pues lo usamos para poder acompañar de esa manera. Y enseñamos a los papás, ¿no?, a que se vuelvan a reconectar, ¿no?, con esta capacidad de juego, para que puedan mentalizar mucho mejor a sus hijos y así reconocer la necesidad que hay detrás, ¿no?, de la emoción o de o este enojo de la mañana o este miedo de ir al colegio, ¿no? ¿Qué necesidad hay detrás? No siempre es desde, papá, me pasa esto, ¿no? A veces aparece en el juego o a veces se tiene que ir a otros lenguajes, más del niño. Claro, claro que sí. Mira, esto del lenguaje del niño, ¿no? Porque nosotros vemos al niño, no lo vemos como un niño, le hablamos como un adulto, como adultos le hablamos al niño. Entonces, si tú le preguntas al niño, ¿cómo estás? Te va a decir, bien, o no sé, Claro, y ya, normal. normal. Entonces, pues, ¿cómo llegar a saber de verdad, en el fondo, o lo que le va pasando, más allá que no lo puede explicar? La única manera es un lenguaje lúdico, una manera, o como una especie de expresión artística, qué sé yo. Digo esto porque hay que entender también, y en eso tú puedes como explayar más sobre este tema, de que el lenguaje, al menos de acompañamiento a un niño, en el caso emocional, tiene que ser indirecto, no directo. Ya para un adulto hablar directamente de sus problemas es complicado, ¿no? En las terapias y todo el asunto. Imagínate a un niño. Y por eso el arte y el juego le da como mucha forma de expresión que nosotros dejamos de vista y no vemos, ¿no? Nos perdemos de vista todo ese lenguaje. Entonces sería bueno tomar en cuenta que al ser indirecto hay que entrar por ahí y hay que ver las posibilidades dentro del propio juego, ¿no? Sí, sí, claro. Es por eso es que es seguro, ¿no? Porque yo estoy hablando de la jirafa que pinté, y la jirafa que pinté se siente así, y esto le pasa aquí, y qué más le puede estar pasando, y a ver qué hay que construirle una casita. Ay, pero es muy grande, no es la casa que le han dado, hay que hacer una casa más grande, ¿no? Y entonces el niño va expresando protegido en la proyección, ¿no? En la proyección de la obra o del juego, ¿no? De los elementos del juego, pero ya está chambeando, o sea, ya está asimilando, ya está expresando, ¿no?, dentro de esta proyección, ¿no? Y claro, con la intervención de los adultos, que también, ¿no?, desde la propuesta gestáltica, hay mucho juego, mucho arte, porque es una manera de explorarnos, de autoconocernos, ¿no?, y de aceptarnos. Sí hay una mirada más directa, ¿no? De, bueno, ahora conviértete con todo tu cuerpo en esta jirafa y, ¿no?, y guía una toma de conciencia y sobre todo una responsabilidad de lo suyo, ¿no? Recupera esto que es tuyo y míralo, que tal vez por dolor hubo esta separación, ¿no?, o esta proyección. Pero con el niño sí sostenemos el lenguaje lúdico, ¿no? Por eso hablábamos del poder del plano metafórico, porque lo seguimos sosteniendo en este símbolo, en este elemento, ¿no? En la mirada estáltica desde la proyección. Y desde ahí vamos trabajando. Para que procurar ¿por qué? Porque si no sería exponer al niño a de repente experiencias muy fuertes, emociones muy fuertes que no sabemos si el sistema familiar lo va a poder sostener, ¿no? O si ¿no?, su propio yo en construcción está listo como para poder mirar esto en ese momento, ¿no? Entonces ahí el juego y el arte, como lo dijimos al inicio, Antonio, no es como el salvavidas también a veces, ¿no? Como empiezo a explorar mis emociones o quién soy desde ahí. Y ahí es un plano más seguro. Y nuevamente vuelvo a recalcar la importancia de los espacios de corregulación que da el jugar, ¿no? O sea, porque juego con un otro, ya sea un adulto o un niño, pero hay mirada, ¿no? El tono de voz, vamos a cantar, vamos a hacer esto. Y en el arte también, cuando lo hago de repente de manera grupal, es mucho más rico, porque aparte que es como un laboratorio de la vida, porque voy ensayando habilidades, también sensorialmente, físicamente, biológicamente, tengo posibilidades de corregularme con otras personas, y es importantísimo. Y además, también favorece al autodescubrimiento. Y entonces, si un niño se le ha permitido explorarse
con diferentes lenguajes artísticos, en diferentes contextos, en diferentes espacios, o jugar, es un niño que es como si tuviéramos, ¿no?, su mochila, bastante información de autoconocimiento. Entonces, cuando llega a la adolescencia, o sea, se conoce un montón. Y bajo esta premisa, entonces construir su identidad, de hecho, viene con la crisis de la adolescencia, eso es, ¿no?, es parte de estos duelos que vamos a ir viviendo para crecer, pero es más seguro de lo que es, porque ha tenido espacios de exploración acompañados, permitidos y sentidos, ¿no? Entonces sabe que es capaz de bailar y lo disfruta, ¿no? Sabe que es un capo con el modelado, sabe lo libre que se siente cuando juega las chapadas. Entonces, es toda esta información sensorial y psicológica y emocional va a ayudar a una construcción de una identidad más amable, digámoslo así, ¿no? Porque es un niño que se conoce y también conoce al entorno, ¿no?, y cómo es que se va movilizando. Claro, va encontrando sus propias herramientas, ¿no? De Sí. automaternaje, de autoabrigo y de autoexpresión, ¿no? Más allá de lo que le puedan decir los demás, y eso va fortaleciendo su autoestima, claro. Y claro, Hablaste de... incluso, Sí, sigue. incluso, por ejemplo, reconocer, por ejemplo, cuando estoy triste, me va bien escribir poesía, Eso, ¿no? claro. O cuando estoy molesto, pongo, ¿no?, punk y me quejo del mundo, y me quejo así mal, ¿no? O, o cuando tengo ganas, estoy muy contento y quiero compartir, entonces, busco una amiga para ir a bailar. Entonces va a ir descubriendo también cuáles son sus lenguajes de expresión más cómodos en ese momento de su vida, porque luego, claro, puede ir cambiando, ¿no? Que no significa que es una sustitución al hablarlo, al conversarlo, ¿no? Pero tienes más recursos, como dices tú, ¿no?, más herramientas para poder asimilar una experiencia y poder autorregular. Sí. Acá viene un tema que estaría bueno tomarlo en cuenta porque hablamos al inicio sobre en qué momento el juego se volvió peyorativo o en qué momento los adultos dejamos de jugar, ¿no? Hablaste de la proyección. Estaría bueno que lo puedas explicar para que los papás y cuidadores puedan entender si es que no saben lo que es la proyección, porque como adulto, incluso, ya que lamentablemente hemos recibido esa misma herida de perder, dejar de jugar y de perder, de expresar a través del juego el arte, porque el adulto tiene que ser serio, el adulto tiene que ser así, con la cantidad de introyectos que podamos traer. Y entonces, por lo mismo, luego le quitamos la fiesta a los niños, ¿no? Me refiero a la fiesta del juego y del arte, ¿no? Y se lo podemos quitar de muchas maneras, incluso ok, ¿te gusta hacer deporte? Bueno, vamos a que compitas, ¿no? Y le sobreexigimos, ¿no? Hay dos formas. Uno, los adultos que le quitamos jugar y otros que lo sobreestimulamos y también hacemos que pierda esa espontaneidad con la cual tendrían que entrar en el arte. Así que te pediría que nos expliques un poco con eso y también sobre el tema de la proyección y cómo los adultos, por nuestra propia historia, perdemos de vista la propia necesidad del niño Sí, y eso. sí, justo me resuena el webinar que hiciste la semana pasada, que eran necesidades, ¿no?, del adulto, del padre y necesidades del hijo, ¿no?, del adulto y del Sí, niño. Sí, me resuena un montón, que sí lo vi, que me pareció muy bacán. Eh, Creo que aquí es importantísimo el poder, cuando hablamos de los papás y la proyección, como tú hablas, de este punto central de equilibrio y los polos, ¿no? Que es el sobreinvolucramiento, ¿no? De quieres jugar, ya vas a ser mejor, que no sé qué, ¿no? O de repente el opuesto total, ¿no? Que viene a ser como el abandono, ¿no? Esa es una de las figuras que pueden aparecer. Eh, si yo veo, ¿no?, que los papás se van movilizando bajo estas polaridades, o sea, digamos, en extremos, ¿no? A mí como acompañante de la familia,
me lleva a sospechar, o si yo de repente como papá me voy sintiendo así como que no puedo sostener esto cuando pierdo, no puedo sostener esta emoción que me está pasando, ¿no? O ya lo he matriculado en 1000 academias y me para dejando todo, nunca termina nada y siento que esto se moviliza mucho, entonces yo tengo que sospechar que estoy proyectando, ¿no? Cuando yo me alejo de este punto medio donde me puede molestar, ¿no? Y bueno, no, pucha, mira, lo he matriculado taekwondo, ha ido 2 veces nomás, ya no quiere ir, bueno, ya. La siguiente, ¿estás seguro que quieres entrar? Sí, sí quiero entrar, y ya no, bueno, te seguiré explorando, ¿no? Pero me molesta, ¿no? No significa que no te moleste. Pero si yo ya siento que no puedo sostener este enojo, entonces ahí yo puedo decir, algo está pasando, que yo es probable que esté proyectando alguna necesidad inconclusa mía en mi niño o en mi adolescente, ¿no? Entonces, más o menos ese viene a ser como nuestro sensor de si hay proyección o no. Si no puedo manejar esta emocionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Lo que podría pasar es que, como Antonio lo comparte, ¿no? Tal vez desde mis propias experiencias vinculares, ¿no? También han sido de exigencia, y entonces yo empiezo a proyectar que si quieres, disfrutas el vóley, vas a ser la mejor en vóley, ¿no? Y entonces me olvido de mirar la necesidad de mi hijo. Y no porque sea un mal papá o una mala mamá, sino porque, claro, tiene una situación inconclusa, una de estar abierta con su propia capacidad de disfrutar lo que le gustaba hacer y se convirtió en una exigencia, ¿no? Y es este vínculo de exigencia el que nos aleja de la mirada hacia adentro, ¿no? Y esto es importante, entonces voy a hacer un paréntesis, me gustaría hablar de esto un poquito, porque la propuesta del arte y del juego es el poder lograr este ensamblaje entre la mirada de adentro, es decir, lo que yo siento, lo que disfruto, lo que no me gusta, que es la mirada de mi experiencia, y la mirada de afuera, que es qué tal lo hago, soy buena, no soy buena, qué piensa mi mamá, le gustó a mi papá, y entonces las dos son importantes, ¿no? Pero es importante lograr un equilibrio. Entonces, cuando aparece esta proyección del papá en el niño, o en la mamá en el niño, en la niña, se genera este desbalance, ¿no? Que en un futuro va a ser pues una polarización del adolescente o del adulto, ¿no? En donde va a estar solo pensando en que tengo que ser el mejor si lo hago, y se olvida de conectarse con la mirada de la adentro. Y se va siguiendo la cadena, ¿no? Sistémica, en donde este introyecto que se generó en la tercera generación, la segunda generación, ¿no? Y en la generación actual. Entonces, lo importante, y esto yo creo que acá Antonio y yo coincidimos, es que cuando acompañamos a un niño, ya sea en un rol de papá, rol de psicólogo, de profesor, para nosotros es una oportunidad de autodescubrimiento profundo, ¿no? Nos vamos mirando en cada niño que nos toca acompañar. Y entonces, esto es riquísimo porque también si tenemos esta mente abierta y esta capacidad de darnos cuenta, de estar consciente de lo que sentimos, entonces nos podemos dar cuenta de, no, pucha, esto me está pasando a mí porque estoy proyectando esto, ¿no? Y esto es mío. Y poder diferenciar. Y ese es el primer punto, ¿no? Tomar conciencia de qué cosa es mío y qué cosa es de mi niño. Tal vez en ese momento no se pueda resolver, pero la toma de conciencia es lo principal para poder avanzar. No sé si coincides, Antonio. Pues claro que sí, claro que sí. Hablabas de que los adolescentes empiezan a polarizarse a partir de lo que va, digamos, mostrándose el niño. De niño uno se muestra con papá, con mamá, ¿no? Pero imagínate que son los cuidadores cercanos, pero también pasa de que los hermanos, los familiares cercanos, Claro. la cantidad de estímulos no, de casi violentos, de querer el niño tener que, mejor dicho, complacer a los demás, ¿no? Entonces ahí es todo un tema, porque, por ejemplo,
ahorita yo imaginaba en este momento esta coyuntura, ¿no? Esta coyuntura pandémica, y hablábamos acerca de las computadoras, ¿no? Inicialmente. Los niños felices en las computadoras, juegos, Roblox, ¿no? Todo ese asunto. Sí, pero Entonces, entonces yo no, el adulto quejándose que he tenido solamente para la computadora, no sé cómo hacerlo, qué sé yo. ¿No? ¿Y ahora qué? Ahora son obligados a estar, ¿no? Como una continuación de este sistema, de este proceso educativo online ahora, estar metidos en las computadoras. Entonces, yo no sé, lo dejo como pregunta abierta, una vez terminada toda esta coyuntura, yo no sé si los niños van a querer seguir usando las computadoras, ¿no? bueno, para jugar tal vez sí, pero el problema está en tú hablas del contacto con el aparato, ¿no? Con Claro, tanto sí, tiempo frente a la pantalla, sí, sí, sí. Bueno, yo ya tengo en consulta, ¿no? Niños y adolescentes que, o sea, ya no, o sea, por ejemplo, es como prendan la cámara, o sea, no pueden ya, ¿no? Por último, los adolescentes que han ingeniado que enfocan el foco, ¿no? La cámara prendida, pero el foco, la camarita de la laptop enfocando el... Uy, ¿qué pasó? Me fui. te congelaste. Disociación. Estamos jugando a Encantados. Les encanta a mí. Desencantada. Ya. Bueno, gracias. Este, ya, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya. Entonces, claro, que ya no sostienen el contacto con la cámara, eh, o, por ejemplo, chicos que lo que no les se sienten muy expuestos, ¿no? Frente a la cámara, porque es como, no tengo cómo taparme con mi compañero que antes hacía, ¿no? Pero ahora ya no, porque tienen que Claro, verme. Entonces, esa sensación también he escuchado que están sintiendo, o que ya no aguantan más mirarse, porque cuando tú hablas conmigo ahora en el Zoom, tú te estás mirando, ¿no es cierto? claro. Yo también me estoy mirando, entonces, pero en la vida real no, yo no te hablo y tengo un espejo ahí mirándome, ¿no? Entonces también hay niños que ya como que les da como cositas mirarse, ¿no? Tanto. Entonces también que están explorando, o sea, están vivenciando eso. Y hay muchas cosas que hacen que no quieran entrar en contacto con la laptop, ¿no? Con la virtualidad. Pero también hay que ver que eh, hablábamos, ¿no? Del espacio de corregulación, de lo social, del juego, ¿no? Y no están teniendo eso, y entonces su forma de hacerlo con sus compañeros es a través de los juegos de un juego de video, ¿no? Como Roblox, jugando Fortnite, o jugando otros juegos, ¿no? No sé publicidad, los juegos de video, pero jugando, este, y es su espacio de regulación, ¿no? Y entonces ahí sí, este, sí, como yo, por ejemplo, he percibido que sí todavía tienen un tipo de acercamiento de quieren seguir jugando, y ahí la regulación es importante, ¿no? Porque a veces de repente desde esta necesidad de querer entrar en contacto con sus compañeros o de regularse lo social, por ejemplo, ya van pues como 10 horas conectados en la laptop, ¿no? Y entonces ya es demasiado, físicamente los ojos están cansados, incluso van exigiendo más otros sentidos que usualmente no estaban tan exigidos, como la vista y la audición, ¿no? Antes estaban y era más lo kinestésico, estaban otros sentidos involucrados en el aprendizaje, y ahora tienen que exigir mucho, ¿no? El mirar y el escuchar a la profesora para poder estar con ella, ¿no? Igual los profes, en viceversa también, ¿no? Y entonces eso sí genera agotamiento, pues, ¿no? Y rechazo a este tipo de contacto. Y ahí sí coincido. Esta capacidad intrínseca de los niños de poder, pues, porque digamos, los niños y adolescentes, ¿no? Porque frente a esta coyuntura, frente a este impedimento de alguna manera de poder salir a la calle, qué sé yo, jugar, van encontrando sus formas de poder equilibrarse, ¿no? El tema aquí es de qué tanto vamos permitiendo nosotros
esas posibilidades, ¿no? O sea, para mí es importante que los adultos podamos reconocer cuál es el idioma dependiendo de su etapa de evolución, ¿no? O sea, los niños pequeños, ¿no? Los púberes, los adolescentes, qué sé yo, que tienen un lenguaje especial, ¿no? Sí. Y ahí también tendríamos, porque siempre la pregunta es, ¿no? Pero si lo dejamos jugar, ¿cuáles son los límites? O el de dejarlos libres es que el libertinaje, ¿no? Cosas así que siempre escucho yo. Y hablando de los límites o de las posibilidades es si uno, por ejemplo, imaginémonos, un niño que pinta las paredes, ¿no? Está naturalmente haciendo su expresión artística, intrínseca, ¿no? De pintar, de garabatear, qué sé yo, comunicándose así. Entonces los castigamos por hacer eso. Cuando no hubo si no conocemos que realmente esa es su forma natural de comunicarse, no podemos darle un espacio especial para eso, no le damos permiso para que pueda hacerlo, sino más bien lo castigamos. Y de la misma manera, diferentes tipos de formas de comunicarse y de autorregularse de los púberes, adolescentes, ¿no? Cada uno tiene su forma. Pero seguimos Sí. con la llegada del adulto y castigando eso, ¿no? Castigando al niño, digo, me refiero. Sí, y que está yendo por un camino sano, ¿no? Porque está buscando la autorregulación, sino que es también nuevamente no esta mirada adultocentrista, ¿no? Que no te, no te permite, ¿no? Que te aleja, más bien te aleja en contacto con eso. Y me resuena mucho, ¿no? Porque cuando yo hablaba de estos espacios de regulación social, o sea, yo, por ejemplo, tomo como casos específicamente de los púberes y los adolescentes, ¿no? Que las figuras de apego ya dejan de ser los papás, o sea, siguen siendo figuras de apego, pero empiezan a establecer figuras de apego con lo social, ¿no? Entonces la amiga, el amigo es figura de apego, digamos, desde este sistema de regulación natural. Y entonces el puber y el adolescente, cuando tiene una situación de estrés, va a buscar regularse con lo social. Ya no como el niño que ante una situación de estrés se regula y busca a papá o mamá o al cuidador. ¿Mm? Y entonces, por ejemplo, en estos espacios, entonces, nuevamente hablando del juego y el arte, van tomando tonalidades diferentes, ¿no? Porque un adolescente que va a buscar este apego con el espacio social va también explorando diferentes manifestaciones artísticas que tienen que ver con eso y que de repente ya no es tanto como, porque también pues en las familias se van estableciendo lenguajes lúdicos como señas, ¿no? Formas de hablar y también lenguajes artísticos, ¿no? Y entonces ya no es tanto ese lenguaje artístico, sino va explorando otros y un sistema abierto va a permitir que esos nuevos lenguajes se incorporen, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pelos de colores, ¿no? También es una manifestación artística, ¿no? Entonces vienen a traer del espacio social y un sistema abierto dice, bueno, ya, los pelos está bien, ¿no? Explora los colores en tu cabello. Porque está permitiendo esta manifestación que, y nuevamente, como lo hemos venido hablando desde el inicio, ¿no? Es una forma de autodescubrimiento, es una forma de expresión, ¿no? Es una forma de vivir, de vivir también el explorarse de diferentes formas. Eh, Incluso también es una forma de regularse, ¿no? Porque hay esta necesidad de buscar el quién soy, y entonces ir viviendo desde diferentes formas de arte, como que también de repente un rato soy metalero, luego ya no soy metalero, sino ahora me gusta la salsa, y así voy explorando también diferentes ritmos musicales en esta búsqueda de conocerme, ¿no? Para responder esta pregunta, ¿no? De quién soy. Y todo ese viaje sigue siendo un juego pleno, digamos. Sigue Porque siendo un estamos juego pleno. pasando diferentes estadios, hoy estoy aquí, hoy estoy allá, ¿no? Pero como nosotros, y me estoy dando a mí también incluyendo este tema, porque necesitamos hacer ver a los adultos, a nosotros los adultos, como somos tan rígidos, ¿no? Nos desconcierta y a veces nos enoja el hecho de que nuestros hijos hoy estén en esto, hoy estén en lo otro, hoy están, cuando el tema aquí es que los estancados somos nosotros, ¿no? No ellos, ¿no? El río se mueve, pero como nosotros ya nos detuvimos,
Es como haber encontrado una compuerta que ya no nos deja fluir. Yo uso la metáfora del río porque es agua, y cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Se vuelve verde. Se malogra, se pudre, y eso es lo que nos pasa a los adultos, hay que entenderlo. Sale flora y fauna en el agua Qué diferente. bueno que puede salir a flora y fauna. Aquí lo que sale es ya es como empezar a morir, digamos. Por eso la importancia del juego. Y por todo este movimiento, además, que ya lo mencionaste, es neurotransmisor, ¿no? Que es importante, ¿sabes qué? También reconocer esto que acabas de decir, ¿no? Sobre que hemos estado hablando sobre el niño jugando con un adulto, en este caso un acompañante o un cuidador. No es que el niño solo va, digamos, nutrirse del juego, sino que el adulto va a aprender también a darse cuenta de que hay cosas que no tiene resueltas y que tendría que hacerse cargo por amor a su hijo, por amor a su hija, que en realidad tendría que ser por uno mismo, pero es gracias a ese vínculo, ya sea que me enojé con mi hijo porque perdió o me enojé con mi hijo porque me ganó incluso, entonces ahí aparece cosas como para tomar en cuenta, ¿no? Sí, Mucha sí, información. en el juego sí. En el juego con los niños aparece muchísima información. Y, y el niño sabe, o sea, los niños saben cuando el adulto disfruta el juego, o sea, pueden leerte, ¿no? De una manera maravillosa. ¿Mm? Y entonces este doble registro del como sí te invita a mirarte, ¿no? Bajo este lenguaje inocente, ¿no? Que también puede ser, como le decía, ¿no? Vulnerable, pero es un lenguaje inocente, cálido, ¿no? Y que te puede, y que te mueve a zonas profundas de ti mismo, ¿no? Yo he tenido maravillosos darse cuentas a través de las experiencias del juego en terapia, ¿no? Y aquí el espacio del arte también es importante cuando trabajamos con los niños, porque que nos enseñó Loreta, ¿no? Después de una sesión, plasma en un dibujo, como terapeuta, esto que viviste, ¿no? Tus sensaciones. Eh, porque te ayuda a seguir manteniéndote en este plano, este, este plano pleno, y mirarte, ¿no? Mirarte y pasar, y aquí está la mirada multimodal, ¿no? Vamos del juego, o de repente desde una performance o una instalación, que es el juego, o sea, estamos haciendo una instalación, ¿no? Y entonces luego nos vamos a la danza, la palabra, y luego terminamos pintando. Entonces, es un camino que no acaba, ¿no? De resignificación, de autoconocimiento, ¿no? Que busca la autenticidad, encuentros auténticos. Sí, claro. Yo creo que los adultos tenemos que aprender a traspasar la línea, o sea, en realidad tiene que ver con lo que se llama el confort, ¿no? Que estoy dispuesto a sostener, ¿de qué manera pues, estoy dispuesto a sostener a mi hijo o a mi hija con lo que me traiga, ¿no? Emocionalmente, digo, porque ahí tenemos mucho miedo. Y aquí recuerdo una frase que me gusta mucho, que es, no, perdóname, estaba olvidando, es, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuanto más lo necesito, Sí. ¿no? Y entonces aquí aparece la incondicionalidad de sostener a este hijo o hija a pesar de que me está molestando, a pesar de que, qué sé yo, no sé, sin llegar, claro, a este tema de la permisividad, pero sí en los temas emocionales hay que estar ahí, que es complicado, sí, pero estar sosteniendo ahí al hijo, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque es sostener, ¿no? Esa frase tan linda que has dicho, Antonio, pero sin desconectarnos, ¿no? Porque a veces también desde el tener que sostener, nos olvidamos de nosotros y o de manera automática nos desconectamos, ¿no? Y luego aparecen las somatizaciones, ¿no?
o, o de repente los actos no conscientes, ¿no? No nos dimos cuenta y después en la adolescencia empiezan, pero tú cuando me dijiste, yo, ¿no? Porque nos olvidamos, ¿no? De, de generarnos un espacio, ¿no? De poder darnos un espacio para conectarnos con lo que sentimos, ¿no? Entonces yo pienso que cuando nos hacemos cargos de un niño, el adulto tiene que saber ser consciente de lo que siente, tiene que saber postergarse también, pero no olvidarse. Eso es importante para poder ser un buen cuidador. Hay una frase que aprendí por un maestro de clown en Argentina que me decía, estoy enojado, juega con eso. Estoy alegre, juega con eso. O sea, que todo sirve, en realidad todo sirve. Maravilloso, sí. Juega con eso. ¿No? Pero no me sale, juega con eso. Incorpóralo, que nos hemos acostumbrado a dejar, ¿no? Lo que nos es cómodo está bien, pero lo que no, lo proyectamos y no quiero eso. ¿No? Claro, qué bonito eso, porque es así, no es como decimos, no, se enojó y me faltó el respeto, ya se acabó el juego. No, pero podemos acompañar y seguir con eso si jugamos con eso también. Es como seguir la línea, no cortar la acción, ¿no? Que es lo que propone también el teatro, ¿no? O sea, tú sigue la acción del otro, ve, Claro. no cortes la acción del niño, puedes ayudarlo a que la rija, ¿no? A que la sostenga, tú acompaña, porque es un encuentro, pero no la cortes. ¿No? Tiene una curvita, la emoción tiene una curvita, ¿no? Y va a parar, va a pasar, ¿no? Pero es importante estar ahí. Y cuando la cortamos es donde aparecen luego los síntomas, ¿no? Claro, sí. Hablando del arte, recordaba algo que leí, no lo leí completo porque era demasiado, pero es todo un enunciado que hace Aristóteles que se llama la poética del arte, y donde la poética del arte, entre otros puntos, menciona para que el arte sea arte necesita algunos puntos. Te voy a mencionar los pertinentes a lo que estamos hablando. Uno es la anagnóresis, que tiene que ver con el darte cuenta, quién soy yo, ¿no? Otro es el carácter, que en griego es carácter en griego, pero es carácter, sabemos lo que es el carácter, y el otro es la catarsis, ¿sí? Y si yo miro solamente me enfoco en estas tres palabras, estamos hablando de terapia gestal, estamos hablando de terapia, ¿no? Estamos hablando de que intrínsecamente el arte ya es sanador per se, ¿no? Más allá que después se pueda convertir en un hecho artístico para vender o lo que sea, pero sí, que es sanador. Sí, sí. Y eso que tú compartes, lo que íbamos hablando un poco antes de empezar, Antonio, me resuena porque culturas, ¿no? Muy ancestral, ¿no? Ya utilizaban el arte, la ritualización, ¿no? Para sanar, ¿no? Y para mirarse, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, ¿no? Del darse cuenta, del carácter y de la catarsis, creo que son los puntos de encuentro, ¿no? Por lo cual la terapia gestal y otras terapias humanistas o transpersonales toman el arte dentro del proceso de crecimiento personal. ¿Mm? Porque o sea, el poder expresivo del arte, creo que no, eso, o sea, como que hace que ya de por sí sea un espacio de sanación. Y las múltiples posibilidades de mirarnos también, ¿no? Porque nos vamos mirando en diferentes dimensiones, ¿no? En la dimensión de la relación con el material, si es que estamos hablando de un arte que implica la construcción o gráfico plástico, ¿no? Yo ya me relaciono con el material y eso ya es una dimensión que me permite conocerme. La relación con mi obra final, ¿no? La relación con mi proceso creativo. Entonces ya, yo creo que yo lo voy a reafirmar, creo que es muy poderoso, ¿no? Incluirlo dentro de los procesos artísticos, perdón, dentro de la terapia, porque además dentro de este proceso de terapeuta-paciente, y hablando de arteterapia, ¿no? Te ayuda a darte cuenta de cosas
en tu obra o en el proceso creativo que no te dabas cuenta, ¿no? Y entonces es como al arte le puedes dar 1000 miradas, ¿no? Y lo que ayer fue, o sea, hoy día lo vuelves a mirar y siempre te vas a dar una nueva mirada. Y lo puedes voltear, mirar, ¿no? Y es como el diamante, ¿no? O sea, va tomando diferentes, ¿no? De donde lo mires, y siempre va a ser valioso porque eres tú. ¿No? Y siempre vas a poder mirarlo y conocer algo nuevo de ti a partir de una obra artística, ¿no? O de lo que dices la obra, pero también del proceso, ¿no? Claro. Ya mismo todo es un juego. La vida es un juego. ¿Y qué te parece si vamos a jugar con los que nos están escuchando con sus Ya, preguntas? ¿qué jugamos? A Ah, que ya. nos hagan preguntas o que te hagan El preguntas a charada. ti. Que te hagan preguntas a ti. Ah, ya. Así que vamos a invitarlos para que con sus preguntas esperemos poder visualizarlas, ¿sí? Aprovecho en preguntarte sobre el juego simbólico. Para mí, digamos, es mediante el juego los niños aprenden justamente cosas que después, competencias existenciales, diría Claudio Naranjo, ¿no? Para la vida misma. Y es Exacto. porque simbolizan su vida, su mundo interior y que luego lo expresan en su vida afuera, ¿no? Ujú, sí. El juego simbólico aparece, ¿no? Como les decía hace un ratito, este registro del como sí, ¿no? Entonces el niño va jugando como si fuera el doctor, como si fuera la mamá, y este juego le permite esto que dice Antonio, ¿no? Que es explorar habilidades para la vida, y entonces así como el adulto se va a trabajar eh, para poder, como conociéndose o como haciendo una actividad, el niño juega. Así de serio es, ¿no? O sea, así de serio es el juego, innecesario. Y a nosotros dentro del plano terapéutico nos permite que el niño vaya dentro de este pensamiento mágico, del juego simbólico y del doble registro al como sí, ir conociendo sus necesidades, lo que siente y ayudarlo a asimilarlas, ¿no? Asimilar diferentes situaciones de la vida a través del juego, porque es un ensayo, ¿no? También es un cerrar, también es un integrar, y poder reconocer lo que necesita y poder dárselo también a partir del juego simbólico, ¿no? Como ahora vamos a hacer todos unos cavernícolas y encontramos una cueva segura y vamos a escondernos ahí y estamos seguros todos, ¿no? Y entonces desde este registro del como sí, digo que hay un doble registro porque el niño sabe que no es un cavernícola, ¿no? Pero lo siente como si lo fuera y entonces se siente a salvo, ¿no? Pero también sabe que es él, ¿no? Y entonces esta maravilla del juego simbólico pues es eh, una oportunidad riquísima, ¿no? Cuando trabajamos con los niños es maravilloso. Sí. Claro, y como mencioné que como es indirecto, los niños pueden atreverse, ¿no? Atreverse. Me hace recordar la piedra mágica de Loreta, nos enseñó Loreta, la piedra mágica para el niño, ¿no? A ver, yo creo que ya tenemos preguntas, voy a leer, a ver. Buenas Ya. noches. A ver, Toledo Sonia dice, buenas noches, ¿qué desventajas o problemas tendría mi niña que va a cumplir en este mes 4 años de que su papá no juega con ella? Es decir, llega a las 8 a trabajar, cena y cuando está con ella no juega casi. Bueno, creo que eso, que si la pasa durmiendo, no pone voces, por ejemplo, sus juegos o muñecas, gracias, dice. Ya. Sí. Eh, Aquí es importante ver si es que una sensación de pérdida, ¿no? Porque si antes jugaba con papá y luego ya no jugaba, entonces hay que agregar, hay que mirarlo desde una experiencia podría ser como una sensación de experiencia de algo que he perdido, ¿no? De algo que conocía o cómo se movía y ya no es. Eso es un punto, ¿no? Si no es por ahí, sino que papá siempre ha tenido un estilo de no ser de ese tipo de juegos, eh, podríamos, o sea, a ver, también pasa que algunos, la mamá de repente es más desde lo lúdico
y papá se mueve desde otro plano, que podría ser de repente, no juego con voces, ni hago personajes, pero sí pinto, o si vemos una película, o si jugamos a la yenga, por ejemplo, no es pequeñita, pero jugamos a las carreras o las chapadas, ¿no? Entonces tiene otro tipo de lenguaje que se aproxima a este lenguaje del niño, ¿no? O de la niña. Entonces, desde ahí podríamos ver como cuáles son las formas de contacto que tiene el papá con la niña, en donde se sincronizan y en donde se encuentran, como los puntos de encuentro, ¿ya? Y lo otro es ver si es la necesidad de la niña de querer jugar con papá y lo busca, ¿no? Y es como explicarle que papá en ese momento no puede jugar, ¿no? Eh, y el poder sostener que si ahora no se hace, yo estoy pudiendo mirar tu necesidad de que quieres jugar conmigo, entonces lo vamos a hacer en este momento y sí generar, en ese caso, generar un espacio de juego, ¿no? No sé si tú Bien. quieres agregar algo, Antonio, o solo respondo. No, no, justo yo cuando leía decía, bueno, encontrar el lenguaje de cada uno, ¿no? Papá tiene una forma, mamá Exacto. tiene una forma, eso. Acá hay una pregunta que dice, tengo un niño de 5 años que cuando se molesta empieza a tirar los juguetes, ¿cómo puedo manejarlo? Yo quisiera decir algo, yo tiraría los juguetes con él, la acompañaría, y seguir tirando juguetes, ¿no? Claudio, hay una, no sé Claudio, pero alguna vez leí y escuché que lo más sano para los niños es matar dragones. Y matar dragones podría ser una forma de tirar los juguetes, pues, ¿no? O sea, es como que pueda expresar también sus enojos, ¿no? Validarlo. Exacto, No sé qué piensas tú. sí. O sea, tiraría los juguetes en relación a, vamos, o sea, él está haciendo una acción, ¿no? Está lanzando, que tiene que ver con que algo, claro, está enojado y quiere delimitar algo, ¿no? Yo no lanzo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, lo que dice Antonio es como el seguir la acción del niño, porque está siguiendo su curvita de la emoción. Entonces, cuando en ese momento él empieza a tirar los juguetes, yo puedo seguirle haciendo ya, entonces, y esto de meterlo en el juego, como, ay, ay, hay un dragón, entonces, y meterlo, ¿no? Ahora, puede ser que mi niño me siga, o puede ser que también esté simbolizando el juguete como te quiero lanzar, papá, o te quiero lanzar, mamá, o sea, como lejos, ¿no? Entonces ahí eso no va a funcionar. Entonces ahí es más, tiene que ver como cómo mentalizamos al niño, ¿no? O sea, este enojo tiene que ver con que yo lo he frustrado, entonces yo me quedo, pero no me acerco. Si no, valido el enojo, estás enojado, a mí también me enojaría que me digan, no, cuando quiero mucho esto, pero ahorita, pero yo me voy a quedar acá hasta que el enojo pase. No va a pasar nunca, no sé qué, ¿no? Entonces, pero sostenerme, ¿no? Y ya luego, poder hablar, ¿no? Eso es importante, generar una conducta de elaboración cuando somos papás o cuidadores, ¿no? De elaborar. ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? No sé qué. Mira, cuando estás enojado así, ¿qué tal si hacemos este juego y creamos el juego que tiene que ver con el enojo, ¿no? Pero ya no cuando está activado, sino cuando ya el niño está regulado. Y ahí sí podemos jugar esto de vamos a cazar, cogemos los cojines y lanzamos, que es un poco más seguro, porque de repente se puede hacer daño si nos lanzamos los juguetes, o escogemos qué juguetes sí pueden ser los voladores, y ya, entonces cuando estamos enojados lanzamos los juguetes voladores, ¿no? Entonces, y ahí, pero cuando está en activación, entonces estar atento a cómo el niño también se va moviendo, ¿no? Porque puede ser que resulte y a veces puede ser que no también, ¿no? Claro, leyendo el movimiento, ¿no? Exacto, tal cual, Eh, leyendo al niño. leyendo al niño y registrando tu emoción también, ¿no? Porque posiblemente estés enojado y no es que estés acompañando, sino también estás descargando tu propio enojo y creo que ahí perdemos de vista al niño, ¿no? Claro. Termino lanzando un mueble, ¿no? Pero, y el niño me mira, ¿está bien? Acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿es recomendable el uso del juego en una etapa de duelo en un menor? Fray Dura, pregunta. Mark Fray. Ujú. El, el, el juego, el juego es parte de la vida, entonces no, eh, lo que
sería en el proceso de duelo, sería, por ejemplo, si el niño de repente deja de jugar con lo que jugaba, entonces ahí, no sé si para ahí tu pregunta por ahí, por ejemplo, sería no insistirle en jugar eso, ¿no? Pero de repente ir probando a explorar otras cosas, como vamos a pintar, vamos a construir un collage, o vamos a jugar algo de repente que vaya más a la energía si es que está triste. ¿No? Tal vez así como, es como la misma fórmula, ¿no? De sintonizar, leer el cuerpo del niño y poder leer su necesidad, ¿no? Y seguir por ese caminito que nos lleva a la necesidad, que nos lleva a la emoción, como un camino para que él se pueda sentir acompañado, ¿no? Porque cuando trabajamos con el duelo, más que trabajar el hecho de vamos a jugar para despedirnos, es el camino de la emoción, ¿no? O sea, como adultos, nosotros, cuando un niño tiene una pérdida, más allá de trabajar la pérdida, de hablar de la pérdida, es acompañarlo por todo el camino que empieza a tejerse con diferentes emociones. Y un día está enojado, un día está triste, luego está muy preocupado, y entonces nosotros vamos acompañando. Y el juego, en este caso, no es un juego que empuje a hablar o a salirnos de esa emoción, sino es un juego que acompaña. Entonces nuestra actitud no es vamos a jugar de esto para que lo hable, ¿no? Sino es vamos a acompañar el juego que presenta. O sea, cuando trabajamos el duelo yo voy así, ¿no? Al costadito. Ta, 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 ta. No voy empujando. ¿No? Y entonces en este caso sí, el juego es parte de la experiencia del niño y también un dato importante es que de manera muy natural el niño va presentando en el juego temas difíciles, ¿no? Porque cuando yo veo que el niño empieza a jugar sobre un tema que ha pasado, entonces yo digo, entonces ya lo está trabajando, ya lo está asimilando, ¿no? Pero mientras no lo haga, entonces no lo promuevo. Algo muy natural. Y como siempre, mirarse, ¿no? Tú adulto, mirarte, ¿qué es lo que estás resistiéndote tú para que de repente tu niño pueda jugar el duelo mismo, ¿no? O sea, dentro de no sé cuál es el contexto del duelo, pero sí poder te mirar siempre cómo es que te vas sintiendo, porque claro, tenemos como adulto esta idea peyorativa que hablaba inicialmente del juego, ¿no? Es como, yo recuerdo mucho en un velorio de alguien, un familiar que había fallecido, y un grupo de niños estaban riéndose, jugando, ¿no? Y estaba el adulto diciendo, oye, respeten, esa muerte, la gente está llorando y ustedes no pueden, ¿no? Un poco eso, ¿no? ¿No? Entonces, qué tanto está el introyecto ahí metido sobre, además mi propio si se refiere a pérdida de vida de alguien, sobre todo en esa coyuntura, qué tanto mi introyecto sobre la muerte está presente ahí en esta relación, ¿no? Y Claro, con vinculado. Sí. sí, qué buen ejemplo, Antonio, porque es así. Creemos que porque el niño está por ejemplo, en un velatorio, o sea, porque el niño está jugando, no está respetando, o no, ¡ay, qué raro! No está triste, ¿no? No, o sea, cuando está jugando, está elaborando, sino que elabora diferente. O sea, de repente yo elaboro hablando o llorando, ¿no? Y lo elaboro rezando, pero el niño lo elabora jugando. Entonces el niño no es que no está sintiendo y está elaborando, pero en su lenguaje, ¿no? Importantísimo eso. Sí. ¿Qué más tenemos? Preguntas. A ver. ¿Qué tips puedo tener para que mi hija, cuando se enoja o me da la contra, a veces pega y dice que ya no somos amigas? Pensé que era su mamá. Bueno, está enojada, o sea, el enojo, a ver, primero es cuando hablamos con Antonio de la proyección, ¿no? Es o sea, no mezclarlos, separados, o sea, no es contra mí, ¿no? Está enojada, ¿no? Eh, y un vínculo seguro, un apego seguro, va a ser un apego que sostenga los enojos de los niños. No bajo esta mirada de está faltando respeto al adulto, sino como validando que estás enojada conmigo, ¿no? Y claro, es como cuando
el niño está enojado y te dice, ya despídete, ¿no? Pero si no quiere despedirse, porque, o sea, no le nace eso, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, sintonizar, o sea, primero como el adulto sensibilizarse, reconocer lo que partimos hoy día, reconocer qué es lo que tú estás sintiendo como mamá cuando ella te dice eso, ¿no? Porque de repente está tocando una heredita aquí de rechazo, uy, ya no somos amigas, ¿no? Y entonces mirar eso también, ¿no? Dar espacio a mirar desde tu rol de, ¿no? De mamá, ¿qué te está pasando a mí con esto que me dice mi niña? ¿No? Y después, ¿no? Después, en relación a la niña, es validar, como entiendo que estés molesta, porque yo sé que tú tienes muchas ganas de salir al parque, pero en este momento no se puede, ¿no? No se puede, y esto es importante y lo manteníamos Antonio y yo durante la conversación de la frustración, ¿no? Cuando decimos un no, nosotros los adultos nos tenemos que hacer responsables de la respuesta emocional después de nuestro no. Entonces, yo estoy eligiendo darle un no, o sea, un límite, ¿no? Frustrar, claro, porque estoy cuidándolo, ¿no? Yo me tengo que ser responsable de esta respuesta emocional. No como que sí es mi culpa, pero sí de acompañar al enojo que viene después. ¿No? Y ahí está el trabajo, el Sí. trabajo multimodal, el trabajo que el niño, pero no del niño porque tiene que autorregularse solo y tú, ¿no? Aprender. Por eso que a mí estas experiencias ahora que tenemos en los talleres online son interesantes porque, claro, que están en su espacio, digamos, en la casa, en cada habitación, pero está por ahí el papá o el adulto, ¿no? Y Ah, entonces, sí. como el espacio es de expresión, imaginemos que el niño tiene que saltar, gritar, moverse o expresar, o expresar su enojo y pasa un adulto, digamos, que no esté involucrado en esto, dice, oye, es la boca, oye, más de lo mismo, ¿no? Que es diferente cuando trabajan en nuestros salones y están ahí como, o de espacio terapéutico, están ahí en ese Claro. espacio seguro, ¿no? Entonces ahí es Ujú. donde se le prende la chispa y la oportunidad además, porque es una oportunidad para que el adulto se pueda mirar, ¿no? Sí, Y además también sí, que sí. si, sobre todo si tiene espacios más pequeños o departamentos, sobre todo, ¿qué va a decir la gente de la bulla, no? Porque ahí también se prende un poco y ahí es donde aparece la proyección sobre qué tipo de padre soy frente a mi hijo o mi hija, ¿no? Si estoy permitiendo que hace el berrinche en la calle, qué vergüenza, si estoy permitiendo que grite, que salte, Mm, ¿no? sí, sí, se tejen muchos introyectos, ¿no? En relación al padre y la madre, o el cuidador perfecto, ¿no? Entonces, y, y cuando nos enganchamos en eso, ¿no? Lamentablemente dejamos de mirar al niño, nos dejamos de mirar a nosotros y nos ponemos a mirar el qué dirán o, ¿no? O el cómo debería de ser, ¿no? Y nos perdemos de un encuentro, una oportunidad de encuentro genuino, ¿no? Claro, y ese encuentro genuino me parece que es el amor mismo, ¿no? Es el encuentro, primero tú mirándote tú adulto, desde el amor, mirándote cómo es que puedes acompañar a otra persona si es que tienes que contactar tú primero con tu propio amor, ¿no? Y para mí es importante esto del reconocimiento de tu niño interior, ¿no? ¿No? Si bien somos adulterados, como dije, pero ahí hay un niño adentro ahí que busca ser rescatado. Y es más, cuando pasan estas cosas con tus niños, empieza a abrir la puertita, pero tú se la cierras. Entonces es una oportunidad también para que tú adulto puedas reconocer que hay un niño ahí, un niño que también fue exigido, un niño que también fue callado, ¿no? Frustrado y que Sí, no fue acompañado. Entonces es una oportunidad ahí de mirar y yo creo que el amor incondicional es una forma, pero para eso, aunque sea reiterativo, es mirarte tú, ¿no? Mirarte tú. Y recordaba un poco esta idea también de que cuando hablemos con un niño es bajarse a la altura de él y a ver cómo ven el mundo los dos desde el suelo, ¿no? No desde la parte esta patriarcal superior del adulto o del adulterado.
Sí, claro, es que yo creo que aquí, en el rol de papá o de mamá, eh, sí, siento y he visto también, ¿no? Que es bien difícil poder escapar a sentir, ¿no? Porque es un piel a piel desde que nace. Entonces se van abriendo muchas cosas, muchas sensaciones que antes de este rol yo las tenía totalmente controladas, ¿no? Pero luego empiezan a salir y claro, desde esta mirada de tengo que controlarlo todo para ser el adulto, ¿no? Esta desigualdad, bajar, ¿no? Incluso físicamente bajar, ¿no? Cuesta, ¿no? A ver, pero se puede, pero cuesta. Y es un camino riquísimo atravesarlo, porque es un camino de crecimiento personal, ¿no? Y por eso los niños son nuestros maestros también. Claro que son nuestros maestros. Sería interesante como experimento dejar que el niño gane, a ver qué nos pasa, Sí, ¿no? Con esta idea de que el adulto es el que manda, el adulto es el que tiene la razón, ¿no? Un poco a ver qué es lo que se te abre a ti a partir y de, eso, de esa y es sensación. una pregunta que yo hago a veces, ¿no? Que cuando entran en consulta es como ya, ¿y cuántas veces, no, es que no me hacen caso? ¿Y cuántas veces tú aceptas los no de tu hijo? Y es como que tenía que aceptarlos, ¿no? Y entonces entran en un cuestionamiento, ¿no? Y eso es maravilloso porque incluso eso es riquísimo el trabajo con los adolescentes, ¿no? Que el adolescente invita a todo el sistema familiar a cuestionarse. Entonces empiezan todos los cuestionamientos del papá, de la mamá, y el cuestionar los no, o sea, el aceptar los no del adolescente también invita a cuestionarte, ¿no? Entonces eso es también una experiencia de crecimiento personal maravilloso. Sí. Yo decía esto también, se me venía ahorita, porque una de las cosas que son muy recurrentes dentro de las charlas es este tema de los límites, ¿no? Y porque si dejamos que los niños hagan lo que quieran, se van al libertinaje, dicen, ¿no? Y Mm. bueno, yo pienso lo contrario, ¿no? Pienso que justamente hay este tipo de cosas, eh, de, digamos, violencia, delincuencia, que drogas, lo que sea, es por la propia represión, ¿no? Más que digamos, porque le hayamos dejado ser libres, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería un poco, ya que dentro de mi experiencia, justamente la propia dinámica de los juegos e incluso del propio arte enseñan límites, ¿no? Sí. Entonces, esta posibilidad de que los niños puedan aprender límites, ¿no? Que no quiere decir que se condicionen a lo que tú quieras, sino límites sanos, me refiero, ¿no? Como el río que tiene su propio cauce, ¿no? Un Ujú. poco así. ¿Qué nos dices, Muki? Sí, Para ir y, terminando también. y él es lo que decía un poco antes de la integración, ¿no? O sea, la integración de vivir los límites con amor y, y en el contacto con un otro o el contacto con el material, ¿no? Porque pues, tú vas incorporando los límites eh, dentro de las reglas del juego, porque tiene que tener, ¿no? Unas reglas para que sea juego, ¿no? O sea, tiene que tener acuerdos. O los límites físicos de la pared al momento de jugar, que también los vas incorporando, los límites de la hoja donde vas a pintar, o del papelote, o del mural. Entonces ya estás posibilitando que el niño vaya vivenciando los límites. Incluso los límites que te propone la propia interacción con el material, ¿no? Porque quieres hacer de repente la Torre Eiffel con papel maché y te sale pues una huaca, ¿no? Entonces el material te está proponiendo un límite, ¿no? Y entonces también tienes que vivir con esa sensación y cómo la atraviesas para construir algo, ¿no? Entonces, el arte y el juego te va a proponer, facilitar, incorporar los límites desde la integración de una estructura, pero también de la libertad de poder experimentarte de diferentes maneras. Necesarias los dos para poder darle sentido a lo que hacemos. Y aquí yo creo que Antonio comparto, ¿no? Lo que dice que los espacios muy represores, ¿no?
que te van al otro polo, ¿no? Como una respuesta reactiva, ¿no? A espacios de repente muy, muy oprimidos, ¿no? Que vienen a ser como los polos de ambos lados, ¿no? Tal vez de mucha exigencia, crítica, a un haz lo que quieras, ¿no? Un libertinaje, como lo decías tú. Y entonces el arte te propone, y el juego te propone esa integración, ¿no? Necesaria para poder crear, porque si no sería un caos, ¿no? Que un caos necesario también dentro del proceso para poder crear, ¿no? También lo he visto desde un punto de vista malo, ¿no? Pero yo hablo más de un caos como en contraposición de un sentido, ¿no? De la importancia de integrar esos dos polos para que tú puedas vivenciarte con sentido. Y le encuentres un sentido a la vida. A entender de que si los niños pierden esta posibilidad natural hacia el arte, ese impulso hacia el arte, ese impulso hacia el juego, pierden esto que mencionaba Muki, de la creatividad, ¿no? La creatividad se va perdiendo y digamos que la gasolina para la resiliencia es la creatividad. Entonces le quitamos un valor, un poder especial. Así que, sí, papás, yo creo que les puedo recomendar que hagan más TikTok con sus hijos. ¿No? Antonio sabe porque es un precursor. Es un precursor de hace muchos años, desde que apareció lo empecé a usar, ahora menos, porque ya nos quitaron protagonismo, pero encontraremos otra forma con Mika para poder reinventarnos ante esta coyuntura. Muchas gracias, Muriel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Antonio. Es importantísimo que estés aquí y la verdad que estoy muy contento yo de que nos puedas acompañar en esta jornada hablando sobre el arte y el juego como recurso para el acompañamiento emocional en niños y adolescentes. Gracias. Aprovecho en invitar, ya que hoy día mencionamos a Loreta, ¿sí? Loreta Cornejo va a estar con nosotros la otra semana, así que el jueves a las 11 de la mañana, ya que estamos en horario, ya está en España, en el tema será niños y adolescentes para una atención especial, por una atención especial a sus emociones en tiempos de pandemia. Qué lindo, no se lo pierdan, está muy bueno. Chao, Muki, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por estar ahí. Chao.